Es un tema interesante para los estudiosos de la ciencia política. En toda sociedad organizada, la obediencia a la ley descansa sobre un supuesto esencial, que el derecho es expresión de la razón y está orientado al bien común. Cuando ese supuesto se rompe, es decir, cuando las leyes se tornan crueles, arbitrarias o instrumentos de dominación, el problema deja de ser jurídico y se convierte en una crisis de legitimidad de Estado. Desde una perspectiva filosófica constitucional, la desobediencia no es el origen del desorden, sino su síntoma. Es la señal de que el pacto político ha sido erosionado por un poder que ha dejado de responder a su fundamento, la soberanía popular. En estos contextos, la obediencia deja de ser racionalmente exigible, porque el propio Estado ha traicionado los fines que justifican su existencia. Ese es el peligro que nos acecha. Entonces, la desobediencia o rebelión aparece entonces como el extremo de esa ruptura. No es un derecho positivo ni es una solución deseable. Es una reacción límite, muchas veces irracional y violenta, que emerge cuando todas las vías institucionales han sido clausuradas. Lejos de ser un principio normativo, es el indicador de un fracaso, el de la política como espacio de mediación nacional y justicia. Y he allí nuestra preocupación. El problema se agrava cuando el poder se fetichiza, es decir, cuando las instituciones se separan de su origen democrático y comienzan a operar como si fueran la fuente misma de la soberanía. En este proceso, el gobernante deja de ser representante y se asume como dueño del poder, mientras la ciudadanía, por acción o por omisión, tolera esa inversión. El resultado es una doble corrupción del poder y de la comunidad política. En estos escenarios, el lenguaje democrático suele ser manipulado. Se invocan igualdad, justicia social, soberanía o razones de Estado o seguridad de la nación para justificar la concentración del poder. La destrucción de los contrapesos institucionales y la erosión de las libertades fundamentales. Bajo esta lógica, lo que se presenta como profundización democrática deriva en formas de control totalitario. Y eso es lo que estamos advirtiendo. La consecuencia más grave no es solo el abuso, sino la desintegración del propio orden político. Porque cuando la ley pierde legitimidad, el pueblo como sujeto político corre el riesgo de disolverse en una multitud fragmentada, incapaz de sostener un proyecto común. Y en ese punto la política deja de ser un espacio de organización colectiva y se aproxima peligrosamente al conflicto abierto, por Dios. El desafío, por tanto, no es justificar la rebelión, sino evitar las condiciones que la hacen posible. Esto exige restituir el vínculo entre poder y legitimidad, reconstruir la soberanía popular como principio real, restablecer la independencia de las instituciones, garantizar que la ley vuelva a ser la expresión de la razón pública, no de intereses particulares o estructuras de dominación. Porque cuando un Estado obliga a elegir a la gente entre la sumisión o la injusticia o el caos de la ruptura ya fracasado en su función esencial, la desobediencia y la rebelión no son el problema de fondo, son la evidencia de que el orden constitucional ha sido vaciado desde adentro. La verdadera tarea es impedir que la ley deje de ser la ley. Es una petición que le hacemos los que estamos afuera, los que estamos adentro, por favor, a los que dirigen el país, reflexionen, porque por el camino que vamos, no vamos bien, y lo venimos diciendo desde el año 2020. No es así como se van a resolver los problemas de Venezuela, ignorando la Constitución, vaciando de contenido la Constitución. No es así. Los problemas los tenemos que resolver dentro de ese marco que nos dimos, porque ese marco permite la convivencia, los consensos, incluso el disenso para alcanzar consensos. Esa es nuestra preocupación legítima. Saludos.